Señores y señores, sean todos bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con Bartolo Cid Con Fernando Valdés. y estamos entrevistando a un gran escritor, psicoterapeuta. Él es Alejandro Colina, ¿qué tal? Alejandro. Seas bienvenido a este espacio de esparcimiento, a tu lugar. Gracias por aceptar la invitación, gracias por permitirnos un poquito de tu tiempo. Y más que nada, pues, de conocerte, de saber quién es Alejandro Colina, ¿no? Y lo importante, que eres de Nicolás Romero. Gracias por la invitación, por el espacio, son muy amables. Bartolo, que con esta seriedad hasta me pone a mí solemne también, los dos vamos a estar muy solemnes. No, por favor. Yo me tuve que poner a la altura porque son de lentes y me quería sentir intelectual, si no esto no salía. Estudió Relaciones Internacionales en la ENEP de Acatlán. Ha publicado 5 libros: Transfiguración, Una evidencia de satisfacción, Chamanes contra Nahuales, Más allá del sacrilegio y la más reciente, Oriam. Actualmente se dedica a dar terapia psicológica. Para la gente que quiera tomar terapia de pareja, terapia de noviazgo, terapia personal, ya sea que andas con cualquier animal, no sé, Alejandro te va a poder ayudar, ¿cierto o no, Alejandro? Sin duda. Y al mismo tiempo, Niños, adolescentes, adultos. Perdón, Bartolo, sigue. ¿Y no tienes una terapia para un, no sé, un conductor que no aprenda a leer por ahí? ¿Como para Bartolo? No quiero dar nombres, porque pues la página se puede enojar. Pero pues sí hay gente que lo necesita, ¿no? Es voluntario, Bartolo. Si tú crees que la necesitas, con gusto te puedo atender. No sé si tengas remedio, pero haré mi mejor esfuerzo. dudo que haya remedio, pero perfecto, sigamos. Al mismo tiempo, trabaja en otra obra que será publicada en los próximos meses. Para lo cual vamos a tener la entrevista previa en unos cuantos meses con Alejandro, que ya se comprometió a presentarnos el libro aquí, en Somos Nicolás. ¿Cierto o no, Alejandro? No, claro que sí. Un gusto. Les tenerte. adelanto incluso así como primicia, que se va a llamar El ser y la psique. Es un ensayo de filosofía y psicología. Wow. Ahí sí me voy a poner serio. Alejandro, cuéntanos quién es Alejandro Colina. Pues yo nací en el Distrito Federal, pero llegué a Nicolás Romero cuando tenía 6 años. Y ya hice aquí la primaria, la secundaria, hasta la universidad. Al salir de la universidad viví un tiempo en la Ciudad de México, unos 7 años. Y al principio yo comencé publicando ensayos en revistas. Ensayos y crónicas y artículos de opinión. Y era asesor político, pero no estaba conforme con escribir cuentos para personajes que se empoderaban con lo que yo escribía y que de alguna manera se pervertía el ejercicio de la palabra. Tenía problemas éticos, me iba muy bien con el dinero, pero yo no podía avanzar en la escritura de una obra mía, realmente. Escribía cosas mías, pero eran pequeñas. Yo quería escribir una novela, pero escribiendo discursos políticos, de alguna manera no lo lograba escribir lo otro. Y de pronto leí un libro de Norman Mailer que se llama El Parque de los Ciervos, en el que es un cineasta, un director de cine, que hace cine comercial y puede hacer 10 películas al año con mucho éxito comercial, pero que a él no le gustan porque él quiere una obra de arte. Y quiere hacer su obra y no lo logra. Entonces se dio cuenta que tuvo que dejar de filmar las películas comerciales para hacer una obra en serio. Y al leerla yo me percaté que no puede servir a 2 señores al mismo tiempo. Y pues renuncié a ser asesor político, me vine de regreso a Nicolás Romero y escribí mi primera novela que se llama Transfiguración. Ya la segunda la ubiqué, que es la que tienes ahí, Una evidencia de satisfacción, la ubiqué en el municipio. Ya todo ocurre en Nicolás Romero, entonces a mí me gustaba mucho escribir El Charco, Puerto de Chivos, que se ven a Loma del Río, ¿no? Como una búsqueda de identidad de la novela, ¿no? Hubo alguien que la presentó, José Galván se llama, que también es escritor, que para él el personaje principal era Nicolás Romero. Quizá porque hay pocas novelas que se ubiquen todo lo que ocurre en Nicolás Romero. Pero para mí eran más recrear de alguna manera cómo crecí aquí, desde que conocí a mis amigos en la secundaria y nos íbamos a acampar a Transfiguración y pues nuestras aventuras con las chicas y luego las fiestas, que eran reventones, así gigantes y muy divertidos, pero de repente también violentos. Ya saben que en la noche tiene sus bellezas y también
de repente se porta grosera con nosotros, ¿no? Y en fin, se retrata todos esos avatares de los jóvenes con un lenguaje florido, ¿no? Porque los jóvenes hablan con groserías, tal cual hablábamos, así registro las voces. Y hay también una voz narrativa, que es una voz cuidada, que va acompañando lo que va ocurriendo, ¿no? Y se acaba hasta que ya están grandes los chavos, algunos se meten a la política y le entran a la corrupción, otros no, otros intentan también dedicarse a las letras, empiezan a hablar de literatura, entonces se dividen los que eran muy amigos en la secundaria por los caminos que toman. Cada uno es diferente. Entonces, bueno, ahí está la novela para quien quiera echarle un ojo, Una evidencia de satisfacción, que es muy de Nicolás Romero, esa novela. Hablando un poco de Alejandro Colina, cuéntanos de tus inicios. Claro, yo empecé en realidad en la secundaria, pero se quedó en el olvido esa obra que escribí para el maestro Saúl Loyola, que también es escritor de Nicolás Romero, muy buen maestro de español, muy simpático. Entonces nos pidió al final del año, en primero de secundaria, presentar una obra de teatro. Y yo lo que hice fue recordar una obra que vi en un campamento en Chiapa de Mota. Cuando era niño, como de 6, 7 años, me fui a un campamento así de puros niños y presentaron una obra en el campamento que yo la tenía en la cabeza porque me había encantado, eso fue lo que más me gustó del campamento. Digo, otras cosas también, pero esa obra la tenía registrada en mi memoria. Entonces me puse a escribirla y la presentamos con los compañeros, ¿no? Lo que yo recordaba, en realidad no fue una obra original, sino recordar la historia que vi cuando era niño, unos 5 años antes, porque yo tendría unos 12, 13, yo creo que el campamento cuando tenía unos 7 años. Entonces pues la recordé y la escribí, fue lo primero que escribí tal cual, como obra, y se presentó. Y claro que bueno, ahí no hubo necesidad de decir autor Alejandro Colina, porque más no era una obra original, sino que era un recuerdo, pero había que recrear y es un ejercicio de escritura, ¿no? Y en realidad no era que yo me lo propusiera tal cual en ese momento ser escritor cuando iba en la secundaria, pero cuando leí la biografía de Pablo Neruda, que se llama Confieso que he vivido, que alguien decía por ahí que era un título muy poco humilde, porque como que confieso que he vivido, o sea, porque vivir es difícil, ¿no? Digo, se necesita mucho orgullo para decir que he vivido de veras, pero Neruda sí vivió de veras. Entonces yo quería vivir así, de verdad, sentirme vivo, como yo vi que Neruda había viajado por el mundo, conocido personajes interesantes, era escritor, ¿no? Y a mí me encantaba leer. Entonces ahí empecé ciertamente a formarme la idea de escribir. Ese libro yo creo que lo leí cuando tendría unos 12 años, ¿no? Entonces ahí fue cuando me nació la idea, pero después no me metí a Filosofía y Letras en la UNAM, sino que estudié Relaciones Internacionales, un poco por el miedo interior, porque mi familia no me presionaban, pero yo mismo decía de qué voy a vivir, ¿no? Porque de los libros no se vive. Entonces me metí a estudiar algo relacionado con la filosofía, porque yo sabía que la filosofía y las letras pues van de la mano, y en mi caso pues siempre han ido de la mano. Y Relaciones Internacionales, que es parte de la Facultad de Ciencias Políticas, tiene una sólida formación teórica, o sea, filosófica. Entonces hay que leer a todos los clásicos, es decir, a todos los filósofos clásicos que yo quería leer. Y de hecho ya había empezado a leer por mi cuenta, pero ahí hay que leerlos de manera formal en la escuela. Y por eso estudié Relaciones Internacionales, dije, de ahí puedo sacar para vivir y además escribir, ¿no? Ya luego hubo un momento en que tuve que separarme y dejar mi chamba como asesor para dedicarme a la literatura. Y después me dediqué a la psicología también, que es lo que hago actualmente. Doy terapia psicológica y sigo escribiendo. Y bueno, Alejandro, nos mencionabas que Neruda fue una de las principales inspiraciones para que te inmiscuyeras, ¿no? en este mundo de las letras, ¿no? Así es, pero fue su biografía lo primero que leí de él. A lo mejor alguno de sus poemas, pero su biografía fue lo que me impulsó, entre otras cosas por el personaje que él mismo construyó, porque uno cuando escribe, incluso su biografía, escribe un personaje. En realidad pues no es el de carne y hueso, sino está escribiendo un personaje que era un personaje distinto al personaje poético, que es otro, sino es el personaje que vivió.
pero un poeta de veras también es alguien que vive de verdad. A veces se piensa que alguien que es intelectual, escritor, se priva de vivir, o sea, no vive, pero es todo lo contrario. Entonces no puedes escribir algo de veras si no has vivido intensamente. Solo cuando has vivido intensamente puedes escribir algo. Pero en realidad a mí lo que me inspiraba más era vivir, ¿no? Tenía hambre de vivir así con mayúscula. Y me di cuenta que una forma de vivir era a través de las letras, se complementaba muy bien con la vida de veras, ¿no? Es como la intensidad de la realidad con la intensidad de la imaginación finalmente se mezclan para hacer de la vida pues una fiesta. Últimamente sobre las redes sociales vemos muchos pantallazos de frases de libros, párrafos, ¿no? Me gustaría saber al menos uno o dos que te hayan marcado así, inspirados, que los tengas aquí en la mente guardados. Algo que nos puedas recitar ahorita. Uy, por ejemplo uno de López Velarde, que dice, cada que levanto el vuelo por encima de todo, un demonio sarcástico maulla y me devuelve al lodo. Eso lo recuerdo siempre en una cruda. Porque pues cuando vuelas estás en la ebriedad feliz y de repente el demonio sarcástico maulla y te devuelve al lodo. Pero son las peores mañanas que podemos tener. Sin duda, entonces es como oscilar entre los extremos, que es muy difícil. Neruda mismo decía que tenía un alto aprecio por los extremos. Pero es como ir del cielo al lodo, ¿no? Y yo me la pasé así buena parte de mi vida, incluso todavía a la fecha me descuido y sigo en las intensidades de los extremos, aunque he querido encontrar en ciertos términos medios una felicidad más habitable, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sería el primer verso que recuerdo, así a bote pronto. ¿Cómo te inspiras tú? ¿En qué momento del día Alejandro se inspira para escribir? Yo soy un escritor matutino. Me despierto y es la mejor hora para mí. Me pongo un café y me subo a mi computadora, donde tengo mi estudio, una ventana, pues el cielo, lo fresco de la mañana, y empiezo a escribir. Hay gente que escribe más en la noche. Yo puedo hacerlo también a veces en la tarde, en la noche, pero es más porque como es trabajo finalmente. O sea, esto es un oficio que hay que estar dándole a las frases. Mucha gente piensa que es como inspiración, es espontaneidad, y hay parte de eso, pero decía Picasso que la inspiración te tiene que tomar trabajando, ¿no? Tienes que estar trabajando y ahí llega. Y trabajar en la literatura es esculpir frases, volverlas a revisar y tirar mucho a la basura. El arte es darle orden al desorden o darle a la locura una forma amable, ¿no? Combinar ambas cosas, o sea, lo que es como una vorágine, una erupción, darle una forma bella, porque finalmente Nietzsche definía el arte como la boda entre dos dioses, Dionisios de un lado y Apolo. Dionisios, que es el dios de la bacanal, de los sentidos, ¿no? El dios del vino y del sexo. Y Apolo, que es el dios... Yo quiero esa iglesia. Sí, y esa ha estado proscrita mucho tiempo y ahorita está de moda, pero hay que darle una forma apolínea. Lo apolíneo es ordenado, bello, pulido, ¿no? Entonces, ¿cómo le das a lo que es una erupción, que es como una bacanal, y le das una forma ordenada? Por eso para mí la literatura sí es una forma de conocimiento, de autoconocimiento, y también un juego, se convierte en un juego ya cuando uno es escritor, pero inicialmente era como para conocerme, para conocer el mundo, y hay como cosas sublimes, ¿no? Cuando uno entiende algo sublime, sientes una intensidad vital parecida a cuando metes un gol en una final muy importante. ¿Sí? Entonces, yo siempre comparo lo que sentía cuando jugaba fútbol, cuando leía y luego cuando escribo, que el tiempo se desaparece
y uno se fusiona con lo que hace, ¿no? Lo cual también está muy bien que se haga en el amor, ¿no? Que uno se fusione con lo que hace. Alejandro, bueno, para los lectores iniciales me gustaría que les dieras alguna referencia. Digo, yo soy lector algo ya un poquito avanzado. Me acuerdo que en la secundaria nos dejaron un libro, algo así como La silla del águila, de Krauser no, espera, ¿de quién era el libro? De este cuate. Tú lees un buen, dime, bueno, ay, no, ¿sabes qué? Corta, dame un minuto, ahorita me acuerdo. Bueno, menos, como 5, corta, Yo pensé que me ibas a preguntar qué libros había leído, como Peña Nieto, y a ver si me quedaba callado. Es que la que debí leer ahí, Peña Nieto, de Krauser, fue Por una democracia sin adjetivos. Porque todos le ponen unos bien feos ahí. Sí, pero para que entendiera lo que era la democracia, porque nunca lo ha entendido. No lo entendió, como buen priista, no entiende lo que es una democracia sin adjetivos. Ese libro de Krauser fue esencial para el tránsito de México de un sistema de partido único a un sistema de varios partidos. Entonces, Peña Nieto creció, está hecho para el sistema de partido único, pero ya estamos en un país de varios partidos. Y sí debió de leer a Krause, pero por una democracia sin adjetivos o un siglo de caudillos, por ejemplo. Pero bueno, no lo hizo. Y ya para la gente principiante en libros, ¿qué recomiendas, no? Fíjate, yo creo que de Michael Ende, Una historia sin fin, que incluso le hicieron película. También de Michael Ende, Momo. Son libros muy sencillos y divertidos, con mucha fantasía, ¿no? En mi caso yo empecé con La ciudad de los perros, por ejemplo, La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, porque me identificaba con lo latinoamericano. Era en Perú, pero estos de Michael Ende pues tienen lugar en... ¿Y La historia sin fin, no vieron la película? Sí, sí, sí. ¿No? Pero bueno, la película se queda muy corta con lo que es el libro, porque es un libro lleno de fantasía, finalmente, y los personajes y demás. Entonces no está ubicado en un país, ¿no? Como tampoco lo está Momo, que no está ubicado en un país, pero Mario Vargas Llosa en La ciudad de los perros pues lo ubica en Perú, en Lima, y hay cierta identidad entre pues, Latinoamérica en general y México, y lo que ellos vivían y lo que uno vive. Entonces en La ciudad de los perros es la historia de unos muchachos que están en el colegio militar y de repente uno de ellos acaba muerto por las reglas tan rígidas de los militares. Entonces yo me identificaba porque en la secundaria con las reglas tan rígidas que había, ¿no? Que te tienes que tener el pelo corto, como si pudieras aprender más estando así como Bartolo con el pelo corto. Bartolo ya no, toca desquitarte cosas. No, Bartolo, tú mira, ese peinado te ha hecho aprender mucho. Ve a mí despeinado y no sé quién era Krauser. Entonces... Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero cualquiera de esos libros yo creo que puede ser interesante empezar por allí, ¿no? O con alguno de José Agustín, por ejemplo, De perfil, que es una novela que José Agustín escribió cuando tenía 18 años, creo, muy joven. Y es una novela de jóvenes que tiene lugar en la Ciudad de México. Entonces incluso es una novela medio cachonda, en el buen sentido, porque los propios jóvenes pues, van creciendo, ¿no? Tienes necesidades que satisfacer, y entonces encontrarlo en la literatura te puede dar herramientas para llevarlas a cabo en la vida, ¿no? Bueno, Alejandro, a mí en ocasiones me ocurre que hay alguna película que me gusta muchísimo y la veo una y otra vez. ¿Esto te pasa a ti con algún libro? Me pasa con el que estoy releyendo, con dos de los que estoy releyendo, con Ser y Tiempo y con la fenomenología de la percepción. Pero es porque estoy clavadísimo en esos temas, o sea, es algo que a mí me fascina entender la filosofía en general, ¿no? Reflexionar sobre el ser en general, no lo que es algo en particular, sino todo lo que existe. Entonces, como es algo que me fascina, pues puedo volver y volver. Me ha pasado con diálogos de Platón, ¿no? Me pasó con algunas novelas de Dostoyevsky, con Crimen y Castigo, con los hermanos Karamazov, con algo de Dickens. Del boom latinoamericano, por ejemplo, yo creo que hay varias novelas que se dejan leer varias veces. Es diferente leer a una edad
Rayuela cuando eres adolescente a cuando ya estás más grande. Igual hay libros clásicos que no puedes entender siendo muy joven, ¿no? Cuando yo intenté leer por primera vez El Quijote me aburrió, espantoso. Yo decía, ¿por qué les gusta? ¿Por qué es importante El Quijote? No lo entendía. Ya hasta que tenía cerca de los 30 empecé a comprender de qué se trataba la onda, ¿no? Y entonces ya lo disfruté y ese se deja releer muchas veces, ¿no? Mencionando personajes, autores, libros, si te dieran una noche a discutir con cualquier personaje del libro, no escritor, o sea, cualquier personaje del libro, ¿a quién elegirías y por qué? Pues justo elegiría al Quijote y a Sancho, pero a los dos juntos, porque son muy divertidos y además inteligentes. O sea, el Quijote era como el sueño utópico de querer arreglar todo en el mundo, ¿no? Como que quieres reformar a la humanidad. Eso intentaba hacer el Quijote. Que bien dice Cervantes, enloqueció de tanto leer. Entonces estaba tan loco que quería que el mundo fuera armónico, que todos fuéramos iguales, que todos fuéramos libres, un poco lo que podríamos llamar el paraíso en la tierra. O sea, tenía la locura de querer instalar un mundo de felicidad, cuando vemos que eso es imposible, ¿no? Y entonces hay una ironía, un humor en Cervantes que lo coloca muy bien ahí Sancho, que se la pasa repitiendo dichos, ¿no? Y él es como muy pragmático. O sea, mientras que el Quijote está soñando en arreglar el mundo, él quiere ser gobernador de una ínsula, así le dicen, ¿no? O sea, ser gobernador, digamos, de Nicolás Romero. Pero no era chaparro, ni tampoco, o sea... El terratero como nuestro chaparro, ¿no? Sí. Sí, completamente. Y además era más simpático y tenía el Quijote al lado. El Quijote siempre lo ponía como en el redil, ¿no? Lo metía en el carril de nuevo. Porque Sancho llegó a gobernar y partió justicia, porque además cuando se escribió el Quijote no existía todavía la idea de la división de poderes. Esa la inventó Montesquieu como en el siglo XVIII, y el Quijote lo publicó Cervantes en 1600, o sea, cuando empieza el siglo XVII. Entonces todavía no existía la división de poderes, no existía el poder judicial, el legislativo, el ejecutivo. Entonces el gobernador, digamos el rey absolutista, se llamaba, pues era el que legislaba y el que impartía justicia. O sea, era un juez, era gobernador y era diputado, todos juntos en uno solo, ¿no? Y entonces así fue Sancho. Entonces llegaban ahí y pues con temas de justicia común, ¿no? Que me robaron la gallina, que me pusieron el cuerno, y entonces Sancho impartía justicia y lo hace siempre de una manera muy cómica, porque en realidad el propósito de Cervantes es ironizar sobre el arte del gobierno. Me gustaría que nos compartieras si hay algún libro que te guste mucho, que tal vez a ti te habría gustado escribir o que tú te sientas muy identificado con él. Pues a mí me hubiera gustado escribir El hombre invisible de H.G. Wells, que es un personaje que se creó en el siglo XIX, así como Drácula, ¿no? Porque es muy divertido y además siempre me intrigó a mí El hombre invisible, que primero lo conocí en la serie de los 70, que era una serie así como la de Batman de los 70. Hay una que es El hombre invisible y yo no me la perdía. Entonces luego leerlo, me fascinó leer El hombre invisible, que también se los recomiendo. Y pues también me hubiera gustado escribir Harry Potter por el dinero. No, yo creo que cualquiera, ¿no? Hasta Crepúsculo también. Crepúsculo no tanto, porque no es buena literatura, aunque tuvo muchas ventas. Y Harry Potter con todo, yo diría que es buena literatura. O sea, literatura infantil un poco, pero es buena literatura. Ojo, algo importante, o sea, nos está recomendando Harry Potter. Encima de todo, por ciencia ficción y lo que quieras, es un buen libro. Amiga, sí, más bien. Sí, hay gente que le parece ñoño, pero no lo creo que lo sea, porque el héroe al mismo tiempo tiene todo para ser villano, ¿no? Entonces es esa unión que hay entre la bondad y la maldad muy en el fondo, y que finalmente es una elección, ¿no? Cuando él decide, porque el sombrero lo pone en la escuela de los racistas, pero él decide no ser racista, ¿no?
Sí, yo sé con los alivianados. Entonces, pues, y cada libro es algo así, o sea, cada tomo, ¿no? Se repite ese tema. Reincide en eso Rowling, que es la autora, ¿no? Pero pues sí me hubiera gustado escribirlo porque hubiera salido de pobre. Alejandro, rápidamente, solamente pues para nuestra audiencia, ¿dónde podemos encontrar tus libros? ¿Dónde los podemos conseguir? Directamente conmigo en los teléfonos que aparecen aquí en la pantalla. Eso dijeron que iban a estar aquí. No veo el número, pero los demás lo verán, ¿no? Espero. Que funcione. Exacto. ¡Producción! ¡Producción! ¡Póngame los números aquí abajo, producción! Porque si no me voy a ver ridículo así Claro. y que no haya números. Ya están apareciendo. Muy bien. Perfecto. Señoras y señores, Alejandro Colina, un escritor de Nicolás Romero, talento nicolás romerense. Lo vas a poder encontrar caminando en las calles, salúdalo, no es payaso. No. Y sobre todo es una persona que si te puedes acercar, le vas a aprender muchísimo. Llevamos 3 horas de entrevista, de la cual van a salir como 15 minutos. Pero en 3 horas le hemos aprendido muchísimo. Alejandro, no queda más que despedirte, agradecerte y más que nada felicitarte por el trabajo que estás haciendo y por la excelente persona que nos has demostrado ser el día de hoy. Oh, qué amable, muy lindo, Fer. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Bartolo. Muy amable. Gracias, muchas gracias por venir, A ti, Fer. Alejandro. Son muy generosos, se les nota en los ojos. Y al productor Alex Martínez también, un saludo desde aquí y muchas gracias, tocayo. Y bueno, a partir de hoy vamos a dar por inaugurada una nueva tradición, la cual constará en hacer 3 preguntas a nuestros invitados especiales, obviamente de cultura general. Si me permites, Alejandro. Sí, te permito, sobre todo porque ya me dieron las respuestas. Oh, qué tramposos entonces. Bueno, la primera pregunta. ¿Sabes en dónde se realizará el Mundial de 2022? Hablando obviamente de fútbol varonil. ¿En Qatar? Wow. Segunda pregunta. ¿Sabes qué artista canta la canción Despacito? Luis Fonsi. Wow. Y hablando de bailarla en todos los idiomas. Exactamente, en todos y cada uno de los idiomas. Claro. Ahora que decía yo wow, quisiera preguntarte si sabes lo que es el Snapchat. Pues entiendo que es un programa que tiene que ver con caritas, pero no lo uso. No, yo Sí. tampoco lo uso. Y cuando lo vi por primera vez, pregunté si mordía. Sí muerde, sí, en efecto sí muerde, sí. Si te descuidas, te metes la mano con eso. Sí, te muerde, o sea, metes la mano y te muerde. Es peligroso, pero es efectivo. Hay que parar. Detengamos esta masa. Bueno, Alejandro, primero que nada, pues muchas gracias por No, al estar contrario, aquí. a ti, Bartolo. No, muchas gracias. De verdad eres bienvenido al canal cuando gustes. De verdad, muchísimas gracias por haber Gracias, qué venido. amable, qué amable. Ok, banda, no se olviden de dar like, compartir este video. Si se puede un me encorazona, sería mejor. Yo soy Bartolo Cid y nos vemos en la próxima. Gracias, Alejandro. Bye bye. Gracias a ti, gracias a todos.